Está la clase del 11 de julio. Ahora sí. Entonces, estábamos diciendo que si Jesús hubiera venido según las Escrituras y muerto según las Escrituras y la cosa hubiera quedado hasta ahí, pues nada, Jesús vendría a ser como cualquier otro profeta, como cualquier otra persona, cualquier otro hombre que viene y habla de Dios y luego se muere. Pero este es el elemento diferenciador de todo, digamos, no hay no hay ninguna religión que profese, o más bien, que tenga un paragón o un paralelo con la resurrección de Cristo. Evidentemente, entonces tú me dirás, ay, pero es que yo he escuchado que algún dios egipcio resucitó también, pero no en favor de la gente. O no, realmente no. O sea, bueno, esas son cosas que dicen acerca de la cruz, acerca de la resurrección. Pero, digamos, estamos hablando de paralelos con otras religiones. Bueno, de todas maneras, eso no habría tenido sentido, porque habría sido mejor. Entonces, lo que está diciendo Josuecito es que también alrededor, pues obviamente es una doctrina muy atacada también, pues porque, pues digamos que es mucho de la base digamos, de nuestra fe en Jesús, pues está en este hecho. Ahora, tenemos muchas pruebas de que Jesús claramente resucitó. Hay pruebas, digamos, hay pruebas que son científicas y pruebas legales. No me acuerdo bien ahorita, legal no es la palabra, pero hay pruebas, o sea, yo por ejemplo no puedo probar que ahorita acabé de tomar una clase. Científicamente, no hay forma de probarlo, ¿sí? No hay una manera de probarlo porque nadie tomó una foto, no hay ADN mío por allá, en teoría, supondría porque no cogí nada, solo me senté en un sitio, ¿sí? Pero sí hay pruebas legales, es decir, hubo gente que me vio, hay unos documentos de mi huella dactilar allá, bueno, hay una serie de cosas, digamos, de pruebas físicas que sí, y sobre todo testimonios de personas que prueban que yo estuve ahí tomando esa clase. Entonces lo mismo pasa con Jesús. Nosotros tenemos, ¿cuántas pruebas acerca de la resurrección hay en la escritura? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas le ponemos? ¿Pero cuántos? ¿3, 2, 5? La escritura dice que 500 Bueno, mi esposa dice que 500. ¿Quién da más? 500, yo también. Los que 500 son, o que lo más. vieron. Imagínate, 500 testigos. Ahí es donde entra el comentario de Josué. ¿Sí? Sería un milagro aún mayor que 500 personas alucinaran colectivamente, porque esa es una de las teorías, ¿no? Que es que todos alucinaron, porque pues se parte como muchos de los críticos ni siquiera parten de la escritura, sino parten de sus conjeturas, entonces dicen, ah, no, es que esos 12 apóstoles o los 20 o 30 que estaban ahí, alucinaron todos al tiempo, porque estaban muy tristes. Entonces, pero pues lo que dice la escritura es que ahí tenemos el testimonio de apariciones de Jesús en 500 ocasiones, o sea, 500 personas o más vieron al Señor ahí. 500 testigos es un número grande. Entonces, bueno, digamos que esa es una de las pruebas, ¿sí? Bueno, y hay muchas teorías alrededor de eso, que no vamos a explorar en este momento, pero entonces leímos Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hebreos, permíteme acá, Hebreos capítulo 2, del 14 al 15, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a certidumbre. ¿Cierto? Y entonces acá hablamos de la derrota de Satanás, que era una de las cosas que habíamos hablado en la parte anterior, cuando hablamos de vencedor de Satanás, aquí en la franjita de abajo. Una de las cosas que veíamos es vencedor de Satanás, que en estos episodios no lo vimos tan claramente, pero aquí en Hebreos 2:14, pues es claro, ¿no? La muerte de Jesús y su resurrección, digamos que nos aseguran el hecho de la derrota de Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, dice Josué. ¿Cierto? Ahora, en el versículo 15 dice,
y librar a todos los que temieron de la muerte durante sujetos de servidumbre. Exactamente. Ahora vamos a Lucas 24 del 1 al 12. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea que, ¿quiénes iban? ¿Quiénes iban? Mujeres. Las mujeres, muy bien. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro de la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y resucita al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había visto. Y entonces hablamos ahí de las evidencias, que esto también es repaso. Entonces hablamos de que habían testigos ahí, vimos que habían personas, que habían objetos que servían, los lienzos estaban ahí, Pedro los recomendó, el sepulcro estaba abierto, estaban los ángeles ahí. Bueno, digamos que había muchas pruebas de que evidentemente Jesús había resucitado. Luego vimos acá Lucas 36 al 43, ahí más adelantico, 36 al 43 dice así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Si viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Listo? Ahí hasta el 43. Entonces, la pregunta es: ¿qué hizo Jesús para demostrar que no era solo un espíritu, sino que su cuerpo físico había sido levantado de la muerte? Dijo que podían palpar sus heridas. Bueno, una evidencia es que lo podían palpar. ¿Qué otra cosa había? Que comió y bebió. Que comió y bebió también. Sí, excelente. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra Que evidencia? les mostró las llagas en los pies y en sus Ujú, manos, o sea, y les dijo: soy yo, él mismo. Mírenme que tengo las heridas, ¿no? Las heridas ujú. de su crucifixión. Exacto. Dio fe de sí mismo, ¿no? Dijeron: mira, soy yo, no soy un espíritu. ¿Sí? Ahora, esto es bien importante. ¿Ustedes se acuerdan de una epístola que se llama Primera de Juan? Sí, Sí, señor. ¿cierto? Resulta que en Primera de Juan, pues Primera de Juan se escribe casi al final del siglo, ya habían pasado casi 90 años después de estos sucesos, y apareció un movimiento que todavía hoy lo vemos por aquí, hace poquito recogió un volante de ellos, que se llama los gnósticos. Y los gnósticos, entre otras cosas, decían que Jesús era un espíritu, ¿sí? Que él no era un hombre. O sea, que él era un espíritu, y como era un espíritu, pues a él no le dolió que lo crucificaran. Y como era un espíritu, pues tampoco tenía ni estaba a comer nada de esas cosas. O sea, que simplemente él, como un espíritu que poseyó a un cuerpo, al cuerpo le hicieron todas esas cosas y luego él se fue y luego por eso volvió. Pero de acuerdo a estos versículos que nos está revelando Lucas, ¿eso es así? No, ¿verdad? No, no es así porque pues come, bebe, lo tocan, bueno, y él de hecho les dice: miren que no soy un espíritu, los espíritus no pueden hacer nada de lo que estoy haciendo yo. Ajá. Entonces, alguna vez yo les puse un video, yo no sé si lo pudieron ver, es un video muy bonito habla acerca de las eras, que en algún momento, qué significa una era en el lenguaje bíblico.
Y Jesús es esa conjunción, Jesús es como esa conjunción entre el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? Entonces, él permite como que nosotros tengamos ese acceso seguro al mundo espiritual, pero a su vez él también, perdón, a su vez él también era 100% hombre, por eso comía, por eso podía hablar, por eso lo podían tocar, ¿sí? Y esto es bien importante porque Jesús siendo, digamos que tener un cuerpo resucitado, es simple, nos muestra delante de Dios cómo, cómo Dios utiliza, o sea, cómo Él es las primicias, que es lo que leíamos en Hebreos, ¿sí? Que Él era las primicias, o sea, nosotros tenemos fe de que vamos a tener cuerpos así como el de Jesús, ¿sí? Que va a ser resucitado. Nuestro cuerpo va a ser resucitado también si morimos antes de que Él llegue. Hola, Joángel, buenas tardes. Qué alegría verte por acá. Buenas tardes, hermano. Ujú. Sí, hermano. Hola, bienvenido. Entonces, tenemos esa certeza y esa esperanza de que vamos a tener cuerpos redimidos como los de Él. ¿Alguno ha visto el Instituto Bíblico de BBN? O sea, si alguno ha entrado o ha tomado alguna clase ahí. Sí, señor Dieguito. Yo les recomiendo mucho hay una clase de Samuel Pérez Millos que es súper importante, donde él explica claramente, o sea, hace una explicación muy profunda acerca de cómo va a ser esa resurrección, que es una clase de escatología, si no estoy mal, la voy a buscar. Y ahí él explica mucho acerca de cómo de cómo va a ser esa resurrección para nosotros, ¿sí? Entonces eso, digamos que esto es algo y la resurrección de Cristo siempre nos tiene que traer eso, una esperanza muy grande a nuestras vidas, ¿sí? Es verdad que nosotros acá estamos viviendo cosas complejas, enfermedades, carencias, cosas difíciles, y amén. Y gloria a Dios porque tenemos esas cosas, porque eso nos permite a nosotros volvernos a Dios. Hay una serie de ventajas que, claro, que no es agradable, que no es lindo pasar por esas dificultades, esas penurias, no lo es. Pero cuando nosotros tenemos nuestra fe y cada día nos cimentamos más en la esperanza de la fe en Cristo y esperamos su regreso, esa fe alimentada nos va a permitir nos va a poder tener esa esperanza tan clara en ese futuro que nos ofrece el Señor, ¿sí? También lo vimos en Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro resucita. O sea, esta era una esperanza que estaba ahí estaba latente en medio de los creyentes esa resurrección. Y es una promesa para nosotros que nosotros debemos esperar, ¿sí? Y nosotros podemos tener esa tranquilidad de que vamos a ser hechos totalmente diferentes. Por eso es que nos debemos aferrar. Cuando tú estés en un problema bien complejo, cuando tú estés desesperado por algo, cuando tú estés que no das abasto y dices, no, pero es que esta prueba sí está muy dura. Eso nos debe ayudar a anhelar este tipo de situación, anhelar esa resurrección, ese regreso del Señor. ¿Sí? Como que, ay, Señor, ojalá volvieras ya. ¿Sí? El creyente está esperando esto, ¿sí? Porque esta es una promesa para nosotros también. Ahora, dice, ¿por qué Dios levantó a Jesús de la muerte? Entonces, ponen una pregunta, ¿verdadero? ¿Esto es verdadero? ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Podemos confiar en que lo que dijo Jesús acerca de sí mismo era verdad. ¿Eso es verdadero o es falso? Es Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Ahora, algo que es bien especial con esta afirmación, además, es que digamos que Jesús no escribió un libro diciendo, ¿cómo resucité? No está ese libro, no está el Evangelio según Jesús. Por ahí hay unos evangelios apócrifos, unos evangelios que están fuera del canon que dicen que Evangelio según Jesús, pero no, esos no son bíblicos. ¿Por cómo nos enteramos nosotros que Jesús resucitó? Los discípulos, los testigos que contaron. Por los testimonios de otros. ¿Sí ven lo maravilloso que es eso? O sea, Jesús, ya te doy la palabra, Marianita. Jesús, tenemos
una certeza y una claridad de que eso sucedió porque ni siquiera Jesús, o sea, como una persona, como, no sé, como por ejemplo, los testigos de Jehová cuando han predicho que el mundo se va a acabar, ¿sí? Y acá estamos todavía, ¿sí? Ellos dicen eso, pero no se cumple. Pero nosotros vemos el cumplimiento por testimonio de otros. O sea, que eso nos puede dar más certeza. Marianita o hermanita Paola. Que los hechos están escritos en la palabra de Dios. Perfecto, Mariana. Y miren lo más, o sea, es que esto es maravilloso, ¿sí? Esto es maravilloso en que, mire, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Alguien me podría contar acá, entre los que estamos acá, cómo sucedió el Bogotazo? De pronto así con No sé claridad. mucho, pero como en 1948, si no estoy mal. 1948. ¿Y qué pasó, Nubiecita? Ah, Nubiecita habló, ¿cierto? Sí. Pues, no, creo que fue cuando mataron ya se me olvidó, Mataron a Gaitán y a se Gaitán. enloqueció todo el mundo, Sí. ¿sí? Mataron a Gaitán y todo el mundo se descualquieró y eso empezaron a romper todo porque sí. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en el Bogotazo. Fíjate que tenemos una memoria muy vaga de eso. Y mira, ese fue un momento importantísimo en la historia de Colombia, pero reclave. Nosotros también podemos decir de Colombia antes del Bogotazo y después del Bogotazo, porque muchas cosas sucedieron ahí, movimientos guerrilleros, bueno, montones de cosas pasaron ahí. Y fue un hecho importante para nuestro país, claro que sí, pero no lo recordamos. Pero en cambio esto pasó hace 2000 años, más de 2000 años, y lo podemos tener presente todavía por las escrituras, por la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios está ahí todo el tiempo recordándonos, mira, Jesús resucitó, Él no está muerto, está en nosotros, está en el cielo, está en todos lados porque Él es Dios, ¿sí? Y eso es algo maravilloso. Entonces, es una esperanza que nosotros podemos tener y en la que podemos confiar y apoyarnos. Bueno, hay otra pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Podemos confiar en que Dios estaba satisfecho con la muerte de Jesús como el pago por nuestros pecados? Pero si cargó todos los pecados, yo creo que sí. Pero ¿cómo sabemos que Él estaba satisfecho? Que ya, pues, ya los humanos están preparados como bien con él. Bueno, Josué dice que desde que se partió el velo podemos tener otra vez entrada otra vez acceso pues a tener una relación con Dios. ¿Quién más? Este, era la muerte de Jesús, realmente era lo único que lo podía hacer, porque era un hombre sin pecado, que se hizo pecado por nosotros, y no había nadie Ujú. más que lo pudiera hacer. De acuerdo, excelente, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? Uy, Mariana bajó la mano. Pienso que de pronto también el hecho de que a lo largo de la vida, pues que él vivió de una manera santa y perfecta. Entonces, eso también hace que, es que es una pregunta difícil, porque es como, ¿cómo sabes tú que quedó satisfecho? O sea, es decir, después de... Ajá. Bueno, yo Ángel, sí, gracias Milena por decirlo. Yo Ángel, ¿ibas a decir algo? Sí, pero ya no. Ay, hágale, mano. Yo llevo como 10 clases sin escuchar sus preguntas. Dígame. Pero mi pregunta era, ¿a qué te referías con que está satisfecho con lo que él hizo o con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer? No, aquí estamos hablando del sacrificio de Jesús. O sea, lo que dice el estudio o lo que nos está llamando el estudio es a pensar, o sea, la pregunta que yo les estoy haciendo es, ¿cómo sabemos que finalmente ese sacrificio de Jesús fue efectivo? O sea, hemos estado hablando desde que arrancamos que iba a haber una persona, un hombre, que iba a pagar por los pecados de todos y que nos iba a sacar, ¿cierto? Dijimos que iba a haber un sacrificio, que por eso se inventó todo el sistema sacrificial y luego se habló que el Mesías y bla, todo eso hasta que llegamos aquí, ¿cierto? Finalmente aparece Jesús, que es un hombre honesto, que nadie lo podía redarguir de pecado, que además
habían muchas cosas que probaban su deidad, todo eso, o sea, finalmente había muchos testimonios de él. Y finalmente él muere en la cruz y muere en la cruz. ¿Cómo sabemos que Jesús, o sea, que ese sacrificio que presentó Jesús fue acepto? O sea, Con que su Dios... resurrección. ¡Exacto! Porque finalmente Dios lo resucitó. Miren lo que dice aquí. En Hebreos 10 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expresiones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para hasta que los cristianos se porten bien. ¿Sí? Para siempre. Para siempre. Entonces, si tú tienes dudas de esto, te recomiendo que estudies Hebreos. Hebreos es un libro top, es muy bueno. ¿Por qué Hebreos es tan bueno en este tema? Porque Hebreos te va a demostrar a ti que Jesús es mejor que la ley, Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, el sacerdocio de Jesús es superior al de Moisés y al de cualquier sacerdote levítico. Es un sacerdocio que va por encima del sacerdocio que estableció Dios a través de Moisés. ¿Sí? Y todo eso lo explica el autor de Hebreos. Por eso pone esto en el capítulo 10. ¿Sí? Porque él está diciendo, mira, el sacrificio de Jesús fue tan perfecto que ya no hubo necesidad de más. Ya, ese era el sacrificio necesario. Y por eso es resucitado. ¿Sí? Y es impresionante, porque son cosas que uno no se pregunta. Pero sí, efectivamente sí. Dios se sintió complacido con eso. Y fue el pago por los pecados. ¿Para qué era que los israelitas ofrecían sacrificios? Eso ya lo vimos. ¿Para pagar por los pecados? La palabra es pagar. No, para cubrirlos y para calmar la ira de Dios. Para cubrirlos. Por eso es que dice al principio de Hebreos, sangre de toros y machos cabríos, no quisiste. ¿Sí? Porque lo que hacían era cubrir los pecados. Pero luego ya ven este sacrificio perfecto. ¿Sí se dan cuenta que entonces el cristianismo no se trata de mí? ¿Se trata de quién? Gracias, Matías. Matías aquí de una respuesta así de lo más sincera y del fondo de su corazón dice, Cristo. El cristianismo no se trata de mí. ¿Sí? No se trata de qué tan bueno puedo llegar a ser yo. Porque la respuesta es clara. No voy a ser bueno. No lo voy a lograr. Así yo me esfuerce, así yo sea... Recuerdo alguna vez en la escuela dominical con el pastor hablábamos y él hacía una pregunta similar y llegamos a la conclusión que gracias a Dios nuestra salvación no está en nuestras manos. Menos mal, la salvación no es por obras, porque si la salvación fuera por obras, ninguno de nosotros sería salvo. Ninguno, ninguno, ninguno. Todos estaríamos perdidos. Así nos esforzáramos con toda nuestra alma. Pero eso lo único que nos deja es como fariseos. Si ponemos nuestra mirada en nosotros. Pero si yo pongo mi mirada en Cristo, me di cuenta que Él es todo y puedo descansar en Él. Así yo peque, pues porque eso pasa. Ahora dice, a reflexionar sobre lo que hemos estudiado, ¿cómo respondería usted a la pregunta ¿quién es Jesús? Hoy ya habíamos hecho esto también. ¿Un lunático mentiroso o era Dios el Señor tal como Él lo dijo? Dios el Señor, como Él lo dijo. Señor, claramente, ¿cierto? Habíamos llegado hasta acá la vez pasada también. Y esa es la respuesta, esa es la pregunta más importante del examen. Esa es la pregunta más grande que tú vas a tener. ¿Quién es Jesús para ti? Y de la respuesta que tú des depende tu eternidad. Y no me la das a mí, claramente, porque no es delante mío que vamos a hacer esa respuesta.
es delante de Él. Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, quejas hasta aquí? No, señor. ¿No? No, señor. Listo. Seguimos. La ascensión de Jesús. Vámonos a 1 Corintios 15, del 3 al 8. Vámonos a 1 Corintios 15, del 10. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, ¿a quién? A Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y me pasé. No soy digno de ser llamado pues porque perseguí la iglesia de Dios. Bueno, acá nos botan un montón de datos de los que ya hemos estado hablando en esta clase. ¿Cuántas personas vieron a Jesús? ¿Cuántos testigos hubo de que Jesús resucitó? Los Más de primeros fueron 500 y de ahí en adelante todos los que nombró después. Pedro, los otros 12 y 500 personas y luego Pablo. 500 y más, o sea, 500 más. ¿Sí? 515. ¿Y cuando se escribió, señor? 515 como mínimo. 515 como mínimo, dice Josué. Entonces, fíjate que hay, que era lo que yo les decía la vez pasada, digamos que esa evidencia es supremamente contundente frente a este hecho particular de la resurrección de Cristo. Ahora, mira lo que dicen Hechos 1 del 6 al 8. Vámonos allá, Hechos 1 del 6 al 8. Hechos capítulo 1 del 6 al 8. Dice acá. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta la vereda Fagua, hasta Chía, donde el viento se devuelve. No, mentira. Dice acá la pregunta. Registra, Hechos 1:8 registra las últimas palabras que habló Jesús mientras estaba en la tierra. Resuma la declaración final que Jesús hizo a sus seguidores. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿La leo? Que debían evangelizar En todas partes. en todas En partes, toda la tierra, hasta lo último de la tierra. hasta lo último de la tierra. ¿Y qué más? que no nos toca saber cuándo va a venir él otra vez. Y O eso cuándo es tremendo. restaurará todas las cosas. Sí, señor, claramente, ¿sí? Y eso es algo bien importante porque vamos a cogerlo por partes. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta fue: no, todavía no vamos a restaurar el reino de Israel. Ahora, recordemos que el reino, digamos que ahí la pregunta estaba enfocada hacia, fíjate que no dice el reino de Dios, está diciendo el reino de Israel, ¿sí? Ellos aún de todas formas estaban guardando ahí esa esperanza de que se restaurara los tiempos de David. Y la respuesta fue: no va a ser así. Les digo que nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Pero dice, esta parte no es importante en este momento, básicamente es lo que podemos leer ahí. O sea, esta parte, bueno, el reino va a suceder, pero no como ustedes se lo piensan. Pero mira lo que dice: pero recibiréis, ¿qué? Poder. 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 Y esa es una parte muy importante, mis hermanos. ¿Eso se cumple el día de hoy? Sí, Dieguito, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu. Josué dice que no. ¿Por qué dices que no, hijito? O sea, lo de Israel. Lo de Israel no. ¿Y lo del poder?
Ah, sí, eso sí. El En es- cierta manera, por ejemplo, lo que estaba hablando del pastor que tiene los dones, pero algunos ya no. Mm, O sea, algunos dones ya no están. muy bien, Josué dice acá, Como el don de la teletransportación según Juanes. no, ese no es un don espiritual, Estaba- ni estaba antes en la Biblia ni ahora. Y por Por eso- acá me están hablando de que el don de la eso de teletransportación. Juanes. No entendí eso. Pero bueno, no, sabemos que ese don no está. Eh, el poder de eso, si ustedes quieren saber más acerca de este tema, el domingo en la mañana el pastor está dando una clase muy interesante acerca de los dones espirituales. Y los dones espirituales, ojo, los dones espirituales no son talentos, como mis hermanas que cantan tan bonito allá en el Ministerio de la Alabanza, eso es un talento, pero no es un don espiritual. Porque el don espiritual, como explicaba el pastor, es algo que tú ejerces lo ejerces espiritualmente. O sea, hay hay un impulso especial espiritual, hay un poder especial en estas personas que les impulsa. ¿Cómo lo podemos ver hoy? Por ejemplo, ministerios como el de Adrian Rogers. ¿Cuántas personas han sido ayudadas por las enseñanzas del pastor Adrian Rogers? Y por ejemplo, la alabanza, ¿en qué don espiritual estarían en animar? No, es que la alabanza es más un servicio. Ah, Y es un ¿sería el don talón, de servicio? y es un talento que tú pones al servicio de Dios, pero no es un don espiritual. O sea, no hay un don de la alabanza. Pero sí es un talento que tú utilizas para servir. Ahora, alabar a Dios no es un acto de edificación de la iglesia solamente, sino también es un mandato que tenemos delante de Dios, una alabanza espiritual. Pero eso sí lo tenemos que hacer todos. O sea, todas las personas en la iglesia estamos llamados a alabar a Dios. Estarían ejerciendo, por ejemplo, el servicio, ¿sí? Puede ser, el don de servicio está más orientado al, como le dije la palabra, al servir. Entonces, una persona que sirve, por ejemplo, ¿ustedes conocen a una persona que tenga el don de servir? Charlie, ¿cierto? Entonces, Charlie es, voy a hablar del hermano, bueno, voy a hablar bien del hermano. Charlie es una persona que puede estar trapeando un reguero terrible en un campamento con la mejor actitud. ¿Quién le estará apoyando en eso para tener esa actitud? Dios, el Espíritu Santo. Eso es un don, yo lo veo muy claro en él, ¿sí? Porque yo puedo servir, yo puedo trapear y lo puedo hacer con buena actitud, pero realmente veo que Dios utiliza mucho ese don de servicio en este hermano, ¿sí? Ahora, una persona que quiera servir espiritualmente a través de la alabanza, también me imagino que esa es otra manera de servir, no, la verdad no lo había pensado, pero sí, digamos que podía estar ejerciendo ese don a través de ese servicio como tal, pero ya el don sería el servicio. ¿Sí? Entonces, de esa manera, Josu, se manifiesta el poder espiritual. No, el poder no es como en ciertos lados que tú ahora sí, recíbelo. No es un don espectacular, realmente. Y si tú te fijas, si bien en la Biblia suceden cosas espectaculares, ¿sí? Y aún en la historia de la iglesia suceden cosas espectaculares, eh, no hay, digamos que Dios no es tan dado a eso, Dios está más dado a actuar de acuerdo a sus normas y a las cosas que Él hace. Y a partir de cosas muy sencillas hace cosas muy grandes, ¿sí? Incluso los dones espirituales yo tengo que ejercitarlos también, ¿sí? Si yo tengo el don de enseñanza, por ejemplo, yo creo que uno de mis dones espirituales es la enseñanza, porque igual me encanta enseñar y lo veo de una manera maravillosa y más en estas clases creo que ha sido una bendición poder servir de esa manera, ¿sí? Pero aún si Dios me permite, por ejemplo, estudiar más su palabra y me permite hacer más cosas, Claudita en el último minuto, entonces eso es una manera que puedo hacer. Señora. Mi Dieguito, es que lo que yo quería decir era que pueden pasar cosas espectaculares alrededor de toda la palabra de Dios, sí, pero las personas que han servido a Dios son perfil bajo, como podríamos decirlo en nuestra época, ¿sí? Ninguno se ha alabado a él mismo, nada por el estilo, todo ha sido en un perfil bajo y eso es uno de los ejemplos también de Charlie, ¿no? Sí, Él trata de ser lo menos notorio, pero fíjate que Claudita, todos nos damos cuenta. ¿Ya tenemos que colgar? perdóname, es que ya me toca terminar. Sí, ya, Entonces, mis chao, chao. hermanos, no nos unimos otra vez, como les comentaba.
Pero si quedaron con más expectativas acerca de todo este tema espiritual, nos vemos dentro de 8 días en la historia de la esperanza. Un abracito para todos, hermanos, cuídense mucho. Gracias, Y bueno, Dieguito. Gracias, Bendiciones feliz para una todos. tarde. invitación para dentro de 8 días. Nos vemos, mis Bueno, hermanos. Dios los feliz noche. bendiga. Gracias, Dieguito. Amén. Chao. Bendiciones, Gracias. feliz noche.